Espero que no. Realmente el tema de hoy es bien bonito, o sea, es bien fácil, pero hay que saberlo entender, porque a veces uno como que hace sea muchas bolas dentro de lo fácil que pueda llegar a ser. Y es solo como de recordar ciertos procedimientos. Y ¿saben qué es lo que me gusta de esta parte estadística? Parece como simple mucha, pero cuando uno entiende realmente el alcance que buscan estos cursos en esta carrera, no solo que ustedes empiecen a tener cierto acercamiento a la estadística, algunos de sus compañeros se dieron cuenta el lunes como que sí manejan la estadística un poquito, la utilizan pues en sus trabajos o de repente pues han sido investigadores, han sido parte de algunos proyectos en donde han investigado. Entonces como que la parte estadística sienten que esto es como muy básico, ¿verdad? O sea, es demasiado fácil, ¿verdad? Pero yo creería, y la verdad es que al hacer el análisis de la razón de estos cursos en su pensum, no es únicamente para que ustedes empiecen a conocer la estadística o se vuelvan estadísticos, sino que, obviamente esto yo lo sé porque soy neurocientífica y neuropsicóloga, el tipo de pensamiento que ustedes necesitan utilizar para hacer la secuencia de procedimientos, no sé si recuerdan que el lunes Carlos me decía, ¿me puedo saltar una? O sea, sí, si estuviéramos buscando como volvernos, no sé, estadísticos. Pero el punto del tema estadístico en esta carrera realmente es para desarrollar ciertos patrones cognitivos de pensamiento que a ustedes les van a permitir hacer el trabajo psicológico. ¿A qué me refiero? La mente de un psicólogo no es la misma mente básica de una persona que no ha estudiado esta carrera. ¿A qué me refiero? El psicólogo tiene que desarrollar una capacidad tan amplia de análisis, o sea, el psicólogo si mira esto, tiene que lograr ver 4 cosas atrás y 4 cosas adelante y 3 cosas al lado y 17 al otro lado. O sea, ¿a qué voy? A que el tipo de mente que ustedes tienen que desarrollar si ustedes quieren graduarse y ser buenos, porque la Mara se gradúa y es mediocre y ahí andan por la vida, mucha. O sea, eso es un hecho. O sea, el punto es, ¿ustedes quieren tener un cartón o ustedes quieren ser realmente profesionales? O sea, es que hay una diferencia sustancial en eso en cuanto a lo que decidan hacer para aprender. Entonces, para ser realmente bueno, o sea, ser ese psicólogo que tiene topada la agenda, o sea, ser ese psicólogo que no se muere del hambre y que al contrario, o sea, tiene tanto trabajo, el psicólogo, mucha, en realidad tenemos tantos campos de acción que la gente nos busca y nos busca mucho, porque nosotros podemos hacer cosas que ellos no saben hacer. Nosotros aprendemos a hacer cosas, o sea, somos los expertos de la mente y parecen cosas tan simples como reconocer patrones relacionales y poder resolver conflictos que la gente la mantienen en miseria y en tristeza por años. Y ustedes son esas personas que son capaces de encontrar la solución, no desde ustedes, sino que la solución desde esa realidad de esa persona. Imagínense lo complicado que es. O sea, lo que su mente tiene que lograr hacer si ustedes quieren ser un buen psicólogo. Tienen que poder ponerse la habilidad empática totalmente dentro de esa realidad, entender el mundo desde esa realidad y poder decir, bueno, si yo fuera esta persona, con esta historia, con estos elementos, ¿qué es lo que necesito hacer para estar bien? No si yo psicólogo. Eso es lo que hace la gente cuando te les da consejos, mucha. Por eso es que los consejos no sirven. O sea, por eso es que la gente no se cura con consejos. La gente se cura de los malestares emocionales cuando va a terapia. Entonces, para poder alcanzar esa habilidad, cuando uno mira, muchas, cuando ustedes empiecen a vivir sus procesos terapéuticos y ustedes llegan con su terapeuta, ustedes dicen, madre, ¿cómo lo hace? O sea, cuando uno escucha a un terapeuta trabajar con uno, o sea, el que mejor se conoce se supone que es uno, pero cuando uno le lleva esa maraña de cosas en donde yo ya no sé qué hacer al terapeuta, madre, él lo logra descomponer y ordenar y poner y hacer y te devuelve el gran problema que traías ordenado por color, forma, estructura, tiempo y realidad. O sea, es impresionante, mucha, lo que realmente logra hacer el psicólogo. Pero lo que logra hacer el psicólogo lo hace porque su mente está entrenada. ¿A qué me refiero con que su mente está entrenada? Además de que lleva su propio proceso de terapéutico,
la carrera de psicología está diseñada para que si ustedes no traen una mente ya naturalmente como muy capaz de hacer esto, porque hay algunas personas que ya traen como natural, ¿verdad? O sea, mucho talento para esto. Como hay gente que tiene talento para hacer fútbol, gente que tiene talento para cocinar. Pero si ustedes no traen esa mente ya lista, ya despierta, las clases que vamos recibiendo durante la carrera nos van ayudando a entrenar esa mente. Entonces, el objetivo de hacer estos procesos estadísticos no es solo encontrar un número o saber de estadística, sino que es un entrenamiento mental. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer como para ordenar las frecuencias, o sea, parece algo como sencillo, pero realmente tienen que seguir una serie de patrones y están obligando a su cerebro a utilizar funciones operativas. Y esas son las funciones ejecutivas más elevadas. Y es lo que a ustedes les permite aumentar inteligencia. Por eso es que todo el trabajo numérico hace o da la falsa ilusión de que las personas son muy inteligentes, por eso nada más. Pero es que lo que pasa es que estos procesos numéricos obligan a la mente a hacer ciertas sinapsis diferentes a las que hace cuando estamos en otro tipo de actividad. Por eso es que esta clase es importante y eso es lo que quiero que ustedes piensen. Cada vez que estén haciendo, por ejemplo, sus tablas, cuando vayan a hacer todo su informe que me van a entregar de esos datos de su encuesta y cuando van a sacar las frecuencias y lo que vamos a ver hoy simple, que son medidas de posición, de tendencia central y las otras que no son centrales, que cuando estén haciendo los ejercicios de sacar esos números, no piensen que están solo sacando el número, obviamente van a entender cómo se usa para la investigación, pero que sepan que lo que están haciendo cada vez que hacen ese ejercicio, cuando lo hagan el examen, cuando lo hagan para entregármelo, lo que están haciendo es parte de ese entrenamiento para que su mente logre ser más ágil, para que su mente alcance mayor nivel cognitivo. O sea, parece simple, chicos. De verdad parece muy simple. Es como, ay Dios, qué fácil. Pero lo que pasa es que para hacer el ejercicio, yo necesito recordarme de una serie de cosas que yo les voy a enseñar. Y entonces ustedes dicen, ah, es cierto, vaya ahora, acá, acá. Y es sencillo, pero les obliga a hacer algo que no hacen habitualmente. Y eso estimula la conexión sináptica. Y eso hace que su mente se vuelva tan hábil. Las personas que más puedan admirar por lo inteligentes que les parezcan son personas que se entrenan y que se entrenan en cosas que son a veces simples como estas, pero que les requieren otro tipo de habilidades cognitivas. Les quería decir esto por si de repente, es que esto es fácil, mucha. Realmente es fácil. Lo que nos toca hoy va a ser una clase rapidita. Pero cuando se ponen a pensar, o sea, es como que fuera un ejercicio de gimnasia mental, básicamente. ¿Para qué le sirve al psicólogo? Si se va a dedicar a la investigación, obviamente lo va a aplicar como estadística, como la ciencia en su profesión de investigador, pero a cualquiera que no vaya a seguir investigación, el proceso mental que ustedes van a hacer para ir siguiendo patrones simples para encontrar esto, porque esto es bien fácil, o sea, de veras es fácil. Y recordar nada más estas cosas les ayuda a que sus lóbulos prefrontales se activen. Eso es lo que estamos haciendo con esta simpleza, ¿verdad? Y van a ver, es súper simple. De hecho, lo vieron en el colegio, pero está dentro de nuestro programa y por eso es que vamos a revisarlas y nos vamos a ir rapidito, ¿verdad? Pero a pesar de que sea fácil, chicos, si alguien de verdad siente que no lo está comprendiendo, este es el espacio para preguntar, ¿sí? O sea, este es el lugar seguro en donde no hay nada obvio, aunque algunos de sus compañeros lo dominen así súper bien y les parezca, ay, qué fácil, a ellos les parece fácil. Pero si a ustedes se les complica, si alguien tiene duda, ustedes saben que conmigo me pueden preguntar. Aunque parezca muy simple, aunque parezca muy obvio, quiero que se den permiso de poder preguntar si lo necesitan. ¿Vale? Pero es facilito, facilito, de veras. Bien, medidas de posición, chicos. Medidas de posición son bien comunes y clarísimas. A ver si a alguien le suena. ¿Cuáles son las famosas medidas de posición? Participen ahí en el chat. Díganme, pónganse pilas o abran su micrófono. ¿Cuáles son esas? ¿Les suenan? Todo eso de la moda, la media alta y desviación, todo eso. Ahí vas, ahí vas. La desviación estándar y todas esas van luego, van luego. Ahorita vamos a ver y eso es parte de lo que quiero que tengan como en la claridad, ¿verdad? ¿Cuál es cuál? ¿En dónde van cuáles? ¿Verdad? Porque uno como que medio se sabe los nombres, pero ese como que medio es lo que no quiero luego de esta clase, sino que ustedes den clarísimos. Ah, ya, medidas de posición, media, mediana, moda y son centrales. Y si fueran no centrales, hablaríamos de deciles, percentiles y cuadriles.
¿Vale? O sea, esa claridad y esa elocuencia quiero luego de esta clase porque es sencillo, ¿verdad? Bien, entonces, ya lo dije rapidito, ¿verdad? ¿Lo cacharon? Medidas de tendencia central. Las medidas de posición se llaman medidas de posición porque nos ayuda a encontrar una posición de determinado dato. Vamos a entender cuando hagamos ya la parte final para qué sirve, ¿sí? Y dentro de esas medidas de posición tenemos de dos tipos, básicamente, en estas primeras, ¿verdad? Solo estamos hablando de medidas de posición, porque hay medidas de desviación, ¿verdad? Otro tipo de medidas. Ahorita estamos en posición. Que se les quede, posición, ¿verdad? Lo que estamos buscando es un lugar en el espacio, eso es una posición. Y hay de dos tipos. Las centrales, las de tendencia central, pues también las van a encontrar la famosa media, mediana y moda como medidas de tendencia central. Entonces ahí es en donde uno se pregunta, ¿son de posición o son de tendencia central? Las medidas de posición engloban a las centrales y a las no centrales. Y las medidas de tendencia central son uno de este tipo de las medidas de posición. Y ahí es en donde vamos a encontrar a las famosísimas media, mediana y moda, ¿verdad? Facilitas. Facilitas, facilitas. Voy diciéndolo rápido, ¿verdad? Y luego vamos haciendo ejercicios juntos para que solo lo tengan como muy fresco, porque como les digo, esto es fácil y es como entretenido. A mí esto me gusta porque es facilito. La media, chicos, la famosa media, no es más que el promedio. Ustedes andan por la vida sacando promedios todo el tiempo de cosas, ¿verdad? ¿Qué es el promedio? Sumar la cantidad de datos y dividirlo por la cantidad de datos. Ese es el famoso promedio, ¿verdad? Y la media es el promedio, ¿sí? También recibe el nombre de media aritmética. La mediana es el punto, es el dato que se encuentra en medio dentro de una lista de datos. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque hay algo que se debe hacer siempre para sacar la mediana. De los datos que yo tenga, los tengo que ordenar de menor a mayor. Si yo no los ordeno y los tengo en un desorden, el dato que esté en medio no va a ser la mediana, ¿sí? Y ahorita vamos a ir haciendo para que sea como más claro, pero ahorita es como la introducción y el que todos se vayan acordando porque es fácil. Y la moda, chicos, es el dato que más se repite. Y entonces ahí quiero que recuerden y asocien la moda con lo que viene como a la mente cuando pensamos en moda. Los estadísticos piensan en la medida de tendencia central, pero la gente común tal vez pensará en moda, en las pasarelas, en lo que está de moda. Vean cómo el término moda se utiliza dentro de lo social, dentro de una de las características que puedan tener el comportamiento del vestir de la gente. ¿Verdad? Y dicen, ay, es que eso está de moda. O cómo es que se pone de moda algo, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con moda? Con qué es lo que más se repite. Y la gente empieza a repetirlo. Si está de moda TikTok, toda la gente baja TikTok. ¿Sí? O sea, la mayoría se repite, ¿sí? Todos empiezan a repetir eso. Es lo que más se repite. Por ejemplo, ustedes son muy jóvenes, pero no sé si todavía usaron Snapchat. Snapchat era una de las aplicaciones que estuvo hace algunos años y estuvo súper de moda y la Mara usaba Snapchat. Entonces, repiten esa como conducta, repiten ese uso tanto, lo que más se repetía en ese momento era Snapchat. Y luego pierde poder, digamos, Snapchat se deja de repetir y se empieza a repetir TikTok, ¿verdad? Eso es moda. Sí, claro, con mucho gusto, Yulisa. La mediana va a ser el dato que está en medio de todos los datos, pero con la condición de que tus datos estén ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cada una despacito para que nos quede más que claro. Como les digo, súper fácil, ¿verdad? Pero quiero que no solo se les quede el concepto, sino que también la puedan sacar, porque así va a venir el examen, ¿verdad? Les van a venir datos y ustedes yo les voy a pedir que saquen la media, que saquen la mediana, que saquen la moda, les voy a pedir que calculen los cuadriles, les voy a pedir eso, ¿verdad? Que saquen la tabla de, sí, o sea, lo que hemos hecho. Que no son difíciles, pero hay que como que recordar cómo va el procedimiento de cada cosa. Vale, vamos entonces. Ahí, si se dan cuenta, vamos a encontrar la definición como muy general, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven las medidas de tendencia central? Describen características básicas de un estudio de datos cuantitativos, muestra promedios, compara resultados e interpreta puntajes en relación a otros centrales. ¿Y cuáles son? Media, mediana y moda. La media es la más útil, miren esto, porque la media se usa siempre.
se le conoce como promedio. Por ejemplo, ¿en dónde usan la gente la media? Para poder decir cuánto es su promedio. ¿Ya tienen su promedio? ¿Cómo van hasta ahorita? ¿De su primer semestre? Sacaron ciertas notas en sus cursos y esa nota les promedia algo. ¿Por dónde va su promedio? ¿Sí? Ese promedio, si se dan cuenta, ¿cómo lo sacan? Para poder tener ese promedio de sus cursos. Ustedes llevaban 5 o 6 cursos y sacaron en uno 80, en otro 61, en otro 74, en otro, qué sé yo, ¿verdad? Y en otro sacaron 100. Conmigo, ¡yay! ¿Sí? Toda la cantidad de cursos, las notas que tienen, esos datos, se dividen dentro del total de datos. Se suman, ¿verdad? 61 más 83, más 90, más 74, más 100, lo sumo y lo divido en la cantidad total. Así es como ustedes pueden saber que tienen un promedio. Entonces dice, ay, vos, yo tengo promedio de 80. ¡Hola, qué pilas, va! No, vos, yo mi promedio como de 72, va, no creas, va. ¿Sí? Y de repente habrá alguien que muy pila, dará un promedio arriba de 90. El promedio es la manera fácil, o sea, es un número que me hace como poder tener, ¿verdad? Se me puede describir las características básicas de un estudio, dice acá, pero por ejemplo la media podría definirme las características básicas de qué tan buen o mal estudiante es una persona. Desde las notas, claro está, ¿verdad? Desde su rendimiento académico, pero me sirve para poder tener esa idea, ¿verdad? Si va como muy bien o va como muy mal. Y les digo, las universidades en el mundo consideran el promedio como un elemento básico para poderles otorgar una beca. ¿Ustedes sabían que en la Universidad de San Carlos hay becas? Claro que hay becas, pero una de las características para poder acceder a una beca es que ustedes tengan un promedio alto. ¿Cómo consigo un promedio alto? Que la cantidad de las notas sea más alta, porque la sumatoria va a ser más alta, entonces cuando la divida, me va a quedar un número mayor. ¿Sí? Esa es la famosa media, por eso es que se dice que es la más útil, porque se utiliza un montón en el ámbito educativo, por ejemplo, por mencionar alguno. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a ver, esto me interesa, vean, los símbolos, porque vamos a ver las fórmulas, tienen fórmulas, mucha. Es increíble que tengan fórmulas, pero tienen fórmulas. ¿Para qué es que tienen las fórmulas y tienen los símbolos? Porque va a depender mucha la cantidad de datos que estemos manejando. Por eso es que se utilizan las fórmulas. Cuando ya son datos muy grandes, en investigaciones grandes, uno ya no puede hacerlo sin la fórmula. Ahorita con el ejercicio, porque recuérdense que obviamente, como se lo estarán esperando, vamos a sacar de sus 10 datos la media, la mediana y la moda. ¿Verdad? Esa es la segunda fase de su tarea. Por eso es que todavía no estaba ahí fecha de entrega ni nada, porque teníamos que terminar este tema para que yo les pueda explicar qué es lo que me van a entregar, ¿verdad? Obviamente me van a entregar sus 6 tablas con todas sus frecuencias y me van a entregar la media, la mediana, la moda y los cuadriles. ¿Verdad? Qué emocionante. Qué emocionante todo lo que van a saber después de estas clases, mucha, qué chilero. Para los que están viendo esto por primera vez, ¿verdad? Entonces, vean, la media, el símbolo es esta X y una rayita de arriba. La mediana el símbolo aparece como MD o también lo van a encontrar en algunas bibliografías como ME. Significa lo mismo. Yo por eso en nota diapositiva les puse ME. Puede ser MD o ME, refiriéndose a mediana. Y la moda, MO, de moda. Bien, la media. Entonces lo que les estaba hablando del promedio, ¿cómo funciona? Llamada también media aritmética o promedio. Su símbolo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver la fórmula. Miren la fórmula de la media. No es más que lo que les he estado diciendo, por eso hay que saber entender las fórmulas. A ver, y aquí está el chivo. X son los datos, pero como no está solo X, sino que está X con la rayita de arriba, yo ya sé que esto quiere decir media, ¿sí? La media. Es igual a, ¿se recuerdan qué significa este símbolo? ¿Qué significa este símbolo? Alguien que me diga en el chat, a ver, recuérdense, pilas. ¿Qué significa el símbolo de M María. École, suma, dice Javier, así es, sumatoria, ¿verdad? Sumatoria sería el término correcto, ¿verdad? Porque recuérdense que el de suma es el que aprendimos en primaria, ¿verdad? Ese es el que dice esto más esto, ¿verdad? El símbolo de más, ¿verdad? Esto más esto. Entonces, cuando vemos este, significa sumatoria, ¿sí? Esta también puede ser pregunta de examen. Y la correcta no sería suma, Javier, ojo ahí, sino que sería sumatoria, ¿vale? Porque yo les podría poner el símbolo de suma y el símbolo de sumatoria.
va a cambiar, ¿sí? Pilas con eso. Podría ser una pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, sumatoria, ¿sí? Toria, dice ahí Javier, súper bien, Javier. Y entonces aquí nos vuelve a aparecer la X, pero la X sin el palito. Entonces, ¿qué significa la X a seca? Los datos. Y abajo se recuerdan la N, número de datos. Aquí aparece como minúscula. Cuando estamos en un espacio en donde no estamos en frecuencias, vamos a encontrar el número de datos como N mayúscula o como N minúscula. Eso es algo que tienen que saber. Porque entonces uno diría aquí, ay, esta era la frecuencia, ¿qué? No se vayan a hacer bolas con eso. Solo cuando estamos en tablas de frecuencia vamos a tener esta diferenciación entre la N mayúscula y la N minúscula. Pero cuando estamos en una fórmula de medidas de posición, puede aparecer fórmula con la N minúscula o puede aparecer fórmula con la N mayúscula. Pero la N significa la cantidad de datos, el número de datos. ¿Vale? Entonces, teniendo esto, quiere decir que ¿cómo saco la media? Es lo que yo ya les había dicho en palabras, ¿verdad? La sumatoria de los datos dividido la cantidad de los datos. ¿Sí? Voy una vez más. Vean la fórmula, lean la fórmula. La media es igual a la sumatoria de los datos dividido por la cantidad de datos o el número de datos. ¿Sí? Entonces, hagámoslo juntos. ¿Cómo haríamos la cosa aquí? Miren los datos que tenemos. Quiero que lo hagan conmigo. Acá, ¿verdad? La X, ¿verdad? ¿Qué significaba la X? Los datos, ¿no? Estos son los datos. Vamos a tener 5, 7, 6, 4, 3, 8, 7. A ver, entonces, ¿cómo va? Necesito hacer una sumatoria de los datos. ¿Cuánto les da? Súmenlo. Saquen su calculadora ahí. Sumen. 5 más 7 más 6 más 4 más 3 más 8 más 7. Prueben ahí con su teléfono. A ver, ¿quién me da el dato primero? 40. 40. ¿Verdad? École, así es. Aquí va la sumatoria, 5 más 7, brum, 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 y ahí nos dieron 40. ¿Eso qué es? Eso corresponde a este, o sea que dentro de la división el 40 va arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Eso quiere decir que n va a ser igual a 7. Y si la fórmula es la sumatoria, que me dio 40, dividido la cantidad de datos 7, si yo divido 40 dentro de 7, mi media o promedio es de 5.71. ¿Sí? Easy peasy, ¿verdad? Es solo de recordar cómo va la secuencia. Listos. A ver, pues, vamos juntos todos. Pilas, pues. Díganme a ver quién encuentra antes, ¿cuál es la media de las edades de Andrea y sus primos? Pilas, 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 pilas. A ver quién gana. Prueben, traten de hacer el ejercicio ahorita, ¿sí? ¿Cuál es la media? Ay, hay alguien en el chat ya. 7.14, dice Javier. A ver si tuvo, a ver si es cierto. Yo digo 7. Ajá, cabal. ¿De dónde salió el punto 14, hijo? A ver, veamos en dónde faltó. ¿A dónde estuvo? A ver, vamos de nuevo. 7, bien, Alma. A ver, Javier, me da una curiosidad tremenda de dónde sacaste el punto 14, hijo. Tal vez contaste un dato menos, podría ser. ¿Se recuerdan cómo va la sumatoria? Sumamos las edades de los chicos. 3, 5, 6, 8, 9, 9, 9, 9. Eso me va a dar 49. ¿Y cuántos chicos teníamos? ¿Cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Andrea tenía 6 primos, ¿verdad? Entonces, 49 dividido 7, 7. ¿De dónde salió el punto 14, Javier? Explícame, por favor. A ver, entonces, diríamos que la media de estos datos sería 7. ¿Por qué hago el ejemplo con los primos de Andrea y sus edades? Porque esto es exactamente lo que vamos a tener que hacer con los suyos, muchachas. ¿Se recuerdan que tienen una tabla en donde tienen edades? Solo que en lugar de tener solo 7 datos, ustedes van a tener 10. Pero tienen edades.
Entonces van a sumar las edades de la gente que les contestó su encuesta y la van a dividir por 10 y esa sería su media. Bien, mediana, ¿verdad? Uno de los niños iba a cumplir un año más, dice Javier. Ay, no. A ver, la mediana. Voy explicando la mediana otra vez que Yuli se me había preguntado, ¿verdad? Fácil. El valor central de la mediana cuando los datos se ubican de menor a mayor. Y es que aquí está la clave. Aquí está toda la clave, chicos. ¿Sí? Vean, por ejemplo, voy a regresar a donde hicimos el primer ejemplo. Vean estos datos, cuando solo tenía los datos. ¿Estos datos están ordenados? ¿Cuál es el dato más chiquito? El 3. Para que estén ordenados, el primero debería ser el 3, ¿sí? Entonces, ese ordenamiento de datos lo tengo yo que hacer siempre que vaya a sacar la mediana, que no se les olvide. No vayan a sacar la mediana solo con los datos que tienen ahí, de la forma en la que están. Asegúrense que podría que estén en orden, como en este caso. Miren el caso de los primos de Andrea. Si están en orden, miren aquí el 3, aquí el 5, el 6, el 8, 9, 9, 9. ¿Verdad? O sea, ahí sí estaban ordenados de una vez, fácil. Pero si no, tengo que tener cuidado, vean. Entonces aquí vamos con el ejemplo número 1. Aquí vamos a ir jugando con los dos ejemplos, ¿verdad? Tenemos acá los datos, que son los datos originales, ¿verdad? 5, 7, 6, 4, 3, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder sacar la mediana? Necesito ordenar de menor a mayor, ¿sí? Cuando yo tengo ordenados mis datos, va a ser bien fácil sacar la mediana y la moda. Cuando los tengo desordenados, me es un poco más difícil ver. Pero ordenado va a ser bien fácil. ¿Y cómo sacamos la mediana? La mediana va a ser el dato que está justamente en medio. Entonces, chicos, vamos como matando numeritos de las esquinas para adentro. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos entonces quitando un numerito de la esquina y el numerito de la otra esquina. Luego le quito otro, le quito otro, le quito otro y le quito otro. Y adivinen qué, me va a quedar un sobreviviente. Y ese sobreviviente es mi mediana. Fácil, ¿no? Facilísimo. ¿Verdad? Los ordenamos y mi mediana es 6. Fácil, fácil, fácil. A ver, uy, vean cómo me quedó ahí todos los... Piensen entonces en los primos de Andrea, cómo van a tener que sacar la mediana de los primos. Tienen que ir quitando los numeritos de las esquinas para adentro. Entonces, ¿por qué no lo puedo quitar? Bien, entonces chicos, ¿cuál es la mediana? Díganme, ¿cuál es la mediana de los primos y Andrea? Andrea y sus primos, ¿cuál es la mediana acá? 8. 8. École, fácil, ¿va? ¿Saben por qué es tan fácil? Porque tenemos un número impar de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando yo tengo un número impar es bien sencillo porque fijo, me va a quedar un bloque cabal de 3 de este lado y de 3 de este lado, entonces este es bien fácil de encontrar, o sea, es súper, súper fácil. Pero ¿qué pasa cuando tenemos número par como lo que ustedes tienen? ¿Cómo se saca la mediana entonces? ¿Verdad? Esa es una pregunta que tal vez les puede haber surgido, ¿verdad? Pero vamos a verlo luego porque vamos a hacer ese ejercicio. La moda, mucha, fácil, es el dato que más se repite. O sea, ahí no hay para dónde, ¿verdad? Si vemos ya los datos ordenados, chicos, ¿cuál es la moda? 7. 7. Así de fácil, así de fácil. Obvio, ¿verdad? Bien. Y entonces, ay, miren cómo aquí dice mediana. Ahí debería decir un moda. ¿Cuál es la moda de Andrea y sus primos? 9. 9. Pues sí, ¿verdad? Tan fácil. Sí, parece bien fácil, mucha. Estamos haciéndolo así como, ¡ay! ¿Qué hice? Ay, caray. Miren cómo me regresé hasta el final. Ay, ay, ay. ¿Qué hice? ¿Por dónde íbamos? Por la moda, ¿verdad? Ahí está.
Sí, ¿verdad? Entonces, mediana, no, moda, obvio, ¿verdad? 7, obvio. Y acá habíamos dicho, claro, es que 9, 9, 9, ¿verdad? 9. ¿Sí? Entonces, súper. Bien ahí, mucha, ¿se entiende? ¿Estamos claros? ¿Fácil? Tilic, Sí, Lick, ahora una pregunta. Si los datos en algún otro ejercicio o en alguna otra operación no fueran tan fáciles de distinguir, así como aquí el 9, Cuando como estamos, eso te ayuda, ¿verdad? O sea, el que más se repite, si se repite una vez, ¿verdad? O se repita 10, esa va a ser tu moda. Y lo que les iba a explicar, quiero ver, no, sí, vamos, lo voy a explicar con esta diapositiva de la mediana. Lo que les iba a explicar, cabal, cuando tenemos pares, ¿verdad? Cuando tenemos datos pares, lo que va a suceder es que la mediana va a corresponder a dos datos juntos. ¿Por qué me van a quedar dos en medio? ¿Cómo así? Por ejemplo, que yo tuviera 5, 8, 9, voy a ponerlos en orden mejor. 2, 2, 6, 8, 8, 8, 9. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 8. Por ejemplo, aquí tengo 8 datos, ¿verdad? ¿Cómo le hago con la mediana? Porque no me queda ninguno realmente en medio. ¿Se acuerdan que los tenemos que ordenar, verdad? Entonces, si yo fuera tachando con la mediana, entonces yo quito, 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 quito. Al final, aquí voy a tener 3 y aquí voy a tener 3 y lo que me quede en medio van a ser dos números. Entonces, ¿cómo sacamos la mediana? Cuando tenemos números pares. Vamos a buscar el punto medio de la mediana. No puedo dejar dos números. Aquí fácil porque 8 y 8, ¿verdad? En este caso, casualmente, la moda y la mediana están en el mismo número porque es el que más se repite y es el que está en medio. Pero eso es una casualidad. Pero cuando tenemos dos números en la mediana, es tan correcto decir que es este número de acá o que es este número de acá, ¿sí? Voy a cambiar el 8 para que sea más fácil el ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi mediana? ¿Es 7 o es 8? Es tan correcto decir que es 8 como decir que es 7, ¿sí? Eso es válido. Pero la verdadera manera para hacerlo lo más correcto posible, y aquí es en donde vamos a entender cuando lleguemos a cuartiles, la mejor forma es aplicar la medida que ya aprendimos, que es la media, dentro de estos dos datos. Entonces, a estos dos datos les vamos a sacar la media. ¿Qué quiere decir? Vamos a sumar 7 más 8 dividido 2. ¿Cuánto les da 7 más 8 dividido 2? 7.5. 5. Exacto. Entonces, les digo la fórmula porque así es, digamos, la manera, pero si se dan cuenta, uno lo puede hacer como bien simple, ¿verdad? Si ustedes partieran a la mitad, o sea, si ustedes lograran poner algo en medio, que entre 7 y 8, ¿qué les queda? 7.5, ¿verdad? Entonces, así de simple. Esa es la manera como más fácil. Pero si lo voy a hacer con la fórmula sería aplicar la fórmula que tiene la media, ¿verdad? La media es la que nos enseñó a hacer eso, ¿verdad? El poder sacar la sumatoria de los datos dividido la cantidad de datos. Y como aquí lo único que necesitamos hacer es sacar de dos datos, por eso es que lo dividimos 2, porque tenemos dos datos en medio cuando tenemos esos impares. Entonces está bien, 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 bien facilito. ¿Sí? Entonces vamos, ¿verdad? Easy peasy. Uy, bien. Entonces, de resumen, ¿verdad? Fácil para que se nos quede. Media es el promedio, chicos. La suma de los datos divididos dentro de la cantidad total de datos. La mediana, ordenando los datos de menor a mayor, es el dato que queda en el centro, ¿verdad? Y la moda es el dato que más se repite. Así de simple. Esas son las medidas de tendencia central. Nos sirve conocerlas porque nos van a ayudar con los cuadriles, los deciles y los percentiles, que es a dónde vamos. Estábamos en medida de posición. ¿Se recuerdan que hablamos de que habían de tendencia central y de no central? Entonces vámonos ahora a las no centrales, ¿sí?
Vámonos a las no centrales. Ahí vamos a encontrar a estos famosos, ¿va mucha? Cuartiles, deciles, percentiles. ¿Qué? Solo cuando uno escucha el nombrecito, uno dice, ¿qué clase de brujería es esa? Así, mucha. Realmente no es tan complicado. Cuartiles, deciles y percentiles. Pónganle atención al prefijo para cuando lo tengan que recordar. No se memoricen las cosas, entiendan las cosas, ¿sí? Cuando ustedes estudien, no estudien cuadriles, deciles, percentiles, cuadriles, deciles, no, entiéndanlo. Entiendan qué significa la palabra, porque eso les va a ayudar a retener la información con mayor sentido. ¿A qué me refiero? Vean con qué empieza. Todos terminan en tiles, si se dan cuenta. Cuartiles viene de 4. Deciles viene de 10. Y percentiles viene de por ciento. Percentil viene de 100. Entonces esto va asociado a ciertos números. 4, 10 y 100. Cuartiles, deciles, percentiles. Así no se les va a olvidar nunca. No se memoricen un concepto, entiéndanlo. ¿Y qué es, mucha? Son medidas de posición también, solo que son no centrales. Las cestas de posición, ¿en qué consisten? Los percentiles, hay que dividir el todo en 100 partes. Si yo divido en 100 partes ese todo, yo voy a tener 100 percentiles, ¿verdad? Percentil 1, percentil 2, percentil 3. Ese 1, 2, 3 es el número de la posición. Por eso es que se llaman medidas de posición, ¿sí? Es el número de la posición que tiene determinado dato. Ahorita voy despacio. Intentámoslo como en concepto amplio primero y luego ya voy explicando. Decil divide el todo en 10 partes. Entonces, ¿cuántos deciles voy a tener? Decil 1, decil 2, decil, ¿sí? Pero, ojo con esto, porque aquí es en donde uno se puede confundir. ¿Por qué? O sea, si divide el todo en 100, en 10 y en 4 partes, ¿por qué cuando me aparece el número, el último percentil no es 100, el último decil no es 10 y el último cuadril no es 4? ¿Qué se les ocurre? Quiero que su mente me explique. ¿Qué se les ocurre cuando ven eso? Pues si son 10 debería haber decil 10, ¿va? ¿O por qué no incluye el 10, el 4 y el 100? Piensen, lean la definición. Porque a la hora de sumarlo o a la hora de dividirlo, bueno, en este caso que se está dividiendo, a la hora de unir esas partes que se dividieron, nos van a dar lo mismo, o sea, el percentil 100, los deciles 10 y el cuartil 4, o sea, se está dividiendo. A la hora de volver a unir lo que se dividió, nos va a volver a dar lo mismo. Por eso no se pone eso, me imagino. Porque se aproxima. Porque se aproxima, a ver, eso los quiero escuchar. A ver, ajá. ¿Saben que es muchísimo más simple de lo que creen? Pero quiero que se rompan un poquito la cabeza conmigo. Quiero que hagan ese ejercicio, así como de, ¿por qué? ¿Verdad? Vean cómo es la definición. Divide el todo en esa cantidad de partes. Porque el percentil ya es 100. Ujú, ujú. Quiero ver si alguien le atina. A ver, Katy, la pregunta es, estas son medidas de posición no centrales, ¿verdad? Percentiles, deciles y cuartiles. La definición básica es esto, o sea, un percentil lo que hace es dividir el todo en 100 partecitas. Así que yo voy a tener percentil 1, 2, 3, 4, 99. El decil me va a dividir ese todo en 10 partecitas. Eso es un decil.
Y bueno, entonces voy a tener decil 1, 2, 3, 4, decil 9. Pero no llego al decil 10. Y el cuartil me va a dividir todo en 4 partes iguales. Pero solo tengo cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. La pregunta es, ¿por qué no hay cuartil 4, cuartil 10 y cuartil 100? Entonces ahí es que ellos están tratando de darle una respuesta a eso. Podría ser porque el último percentil, decil y cuartil es el dato completo. Buena, buena esa, exacto. Ese es el total del dato. Bien, 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 bien. Bien, ahí vamos, ahí vamos. A ver, Katy. Tal vez porque la primera posición no se cuenta, licenciada. La primera posición no se cuenta, ok. Ahí Katy diciendo porque se tiene que encontrar, por eso en la operación, ok, ok. Eso sí es cierto, se tiene que encontrar, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer, y eso es lo que yo les voy a enseñar desde cuartiles, que eso es lo único que voy a dejar que entre en el parcial. Ahorita no les voy a meter todo, solo hasta cuartil, porque es lo más fácil. Realmente los otros se van casi que igual, pero no quiero que tengan demasiada información. Bien, ahí alguien dijo, porque el primero no se cuenta, pero, o sea, si hay un 1, ¿va? O sea, percentil 1 sí hay, pero no hay el último. Y por ahí su compañera decía, porque el último ya es el dato completo. Ajá, tiene sentido. No es porque ya, no es porque ya a partir del 10 pasa a ser, bueno, ya pasa a ser un cuartil o empieza a ser o empieza a contar como un cuartil, por ejemplo. Por eso en me el gusta caso de 10. escucharlos, ¿ve? No, mi corazón. Estas no se mezclan. Por eso me gusta que hablen, ¿ve? Perfecto. Estas no se mezclan nunca. Cuando hay deciles, solo hay deciles. Y no se puede pasar una a la otra, ¿verdad? Si es deciles, porque yo dividí mi pastel en 10 pedacitos. Si hay cuartil, yo dividí mi pastel en 4 pedacitos. Y si hay percentil, yo dividí mi pastel en 100 pedacitos porque tenía 100 invitados. ¿Sí? Entonces, eso sí no se mezclan. Qué bueno que preguntaste. A ver, dice Alma, porque son medidas menores y el 100 es el todo. Ajá, exacto, exacto. Ahí vamos, ahí vamos. O sea, el percentil 100 sería el total de los datos. El decil 10 representaría el total del pastel. El cuadril 4 representa el total de la pizza, ¿sí? Pero se los voy a explicar y se los voy a explicar con la diapositiva. ¿Por qué? Vean por qué les decía que el análisis está detrás de la definición. Divide el todo en 10 partes. O sea, estas son las partes, ¿sí? O sea, las partes que me quedan, ¿verdad? Cuando yo divido algo, chicos, y piensen en algo, quiero que piensen en algo que se pueda dividir. No se vayan a números, no se vayan a la división. Piensen en algo que se pueda dividir. Ustedes tienen un sándwich y van a dividir ese sándwich. ¿Por qué? Le tienen que dar a su hermano. Entonces quieren dividir el sándwich que es completo en 2. ¿Cuántos cortes hacen? 1. 1. Pero ese 1 les da 2 pedazos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy dividiendo el todo en 4, véanlo, lo voy a hacer con esta. Miren la diapositiva. Piensen que estos 3 cuadritos, aquí hay 3 cuadritos, ¿verdad? Estos 3 cuadritos eran un todo, pero yo lo quería dividir en 3. ¿Cuántos cortes tuve que hacer? 2. El corte siempre es uno antes del total, ¿verdad? O sea, 2 cortes para poder tener 3 partes. 9 cortes para poder tener 10 partes. 3 cortes para poder tener 4 partes. 99 cortes para poder tener 10 partes. ¿Sí? Esa es la razón. Y mejor explicado también, como lo dijeron ahí sus compañeros. Porque cuando yo llegara al decil 10, al cuadril 4 o al percentil 100, ya no estoy hablando de un corte, sino que estoy hablando del todo, ¿verdad? Por supuesto. Bien ahí. Genial, mucha. Entonces veamos los cuartiles, que con estos son los que vamos a ver así detalladitos, ¿verdad? Katy dice, porque el otro ya estaba prácticamente. Es por eso que solo necesitamos hacer 3, porque al final tenemos 4, las 4 divisiones. Ahí vas, Katy, súper. Entonces vean los cuartiles. ¿Qué son los famosos cuartiles?
Son 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. O sea, 3 valores que me van a dar 4 partes iguales. Los cuartiles representan los valores del 25, 50 y 75% de los datos. ¿Han escuchado eso cuando en los estudios dicen el 50% de las personas, el 75% de la población, el 25%? ¿Sí? Y por ejemplo, a veces el estudio dice el 25% de la población tiene entre 10 y 11 años. ¿Cómo saben que tienen entre 10 y 11 años ese 25% de la población? Con los cuartiles. Sacan la posición, y eso lo vamos a aprender a hacer ahorita, que es lo último. Un dato curioso de los cuartiles, mucha, es que el cuartil 2 coincide con la mediana. O sea, que si nosotros sacamos la mediana, como la habíamos estado sacando aquí, esa era la moda, cuando sacamos la mediana, este es el 8, también es mi cuartil 2. Esa es una orientación. El segundo cuartil es el más importante para poder encontrar los otros. Este es mi segundo cuartil, es igual a la mediana. O sea, este es el dato que representa el 50% porque está justo a la mitad de los datos. ¿Sí? Voy a volver entonces. El cuartil 2 coincide con la mediana. Recuérdenlo, eso es facilísimo y además es elemental para poder encontrar el resto de cuartiles. Porque los cuartiles, si yo no encuentro el cuartil 2, no puedo encontrar el 3 y el 1. ¿Sí? Necesito el 2. Se deben ordenar los datos para encontrarlos. Esta es otra característica, así como les hice el énfasis en la mediana, que tenemos que ordenar nuestros datos, lo mismo para encontrar los cuartiles. Si no lo ordenamos, morimos, ¿sí? Entonces, véanlo aquí. Qué lindo se entiende. Ahí vamos a ver el tema de las partes iguales, ¿verdad? Divididas por sus 3 cortes. Y este mínimo y este máximo no cuentan como los cuartiles, ¿verdad? Porque es el todo y es el 0, digamos, que este es el 0 y este es el 100%. Entonces no cuentan. Las medidas intermedias de posición, que son los cuartiles, van a ser 3 cuartiles, pero si ustedes se fijan, va a dividir los datos en 4 partes iguales. Una manera linda de entender los cuartiles es entendiendo cómo son las monedas de Guatemala. ¿Cómo se divide un quetzal, chicos? Si ustedes tienen monedas de 25 centavos, ¿cuántas monedas tienen que juntar para hacer un quetzal? 4. Esos son los cuartiles del quetzal. O sea, ustedes se pueden poner así todos caqueros estadísticamente hablando y decir así como, mira, te voy a pagar con un cuartil de quetzal. Si van a comprar algo de 25 len. Bueno, ya no sé si existen cosas de 25 len. Yo estoy tan vieja que todavía compré cosas de 25 centavos, mucha. Yo no sé si todavía venden cosas de 25 centavos. Pero antes podías comprar chicles con eso. Ahora, creo que los chicles ya valen a quetzal. Pero, para que logremos entender, o sea, el todo, el 100, ¿verdad? 100 centavos hacen un quetzal. Y le dividimos en cuartiles, es una moneda de 25 centavos. ¿No? 4 partes iguales que corresponden al 25%, ¿verdad? Cada 4. Si divido 100 dentro de 4 me va a dar 25, ¿verdad? Y entonces el cuartil 1 hace referencia a el primer 25% de los datos. El cuartil 2 va a hacer referencia al 50% de los datos, que es la mitad o la mediana, y el cuartil 3 va a hacer referencia a los 75% de los datos, ¿sí? El 75%. Esa es la posición del cuartil 3. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Los cuartiles, mucha? ¿Vamos bien ahí? Vamos a aplicarlos, ¿verdad? Ejercicio juntos. Aquí tengo una cantidad de datos, ¿verdad? Tengo estos datos. ¿Cuántos datos tengo? Aquí ya vienen y los tengo que contar porque hasta la diapositiva venía con el chivo, ¿verdad? 11 datos. Para confirmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Pero aquí los tenemos desordenados. Para poder encontrar cuartiles, yo necesito ordenar mis datos. Y si se dan cuenta, aquí también son edades de unos adolescentes a los que yo les pasé una encuesta. Entonces, mi adolescente más chiquito tiene 14, ¿verdad? Que es el dato más pequeño, de menor
a mayor, que tenemos aquí un adulto ya, ¿ve? De 18 años. Que no vaya a ser tanto, ¿verdad? Pero ya es adulto. Entonces, ordenados, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18. ¿Sí? Entonces, estos son mis datos ordenados. Y en ese orden en el que están, les corresponde su posición. Entonces, la posición número 1, la posición número 2, la posición 3, la posición 11. ¿Sí? La posición 230, si tuviera 230 datos, ¿verdad? O sea, más grande, más difícil, ¿verdad? Con datos chiquitos lo podemos hacer así como a mano, que es bien fácil a mano, porque la fórmula es un poquito más complicadita. Realmente no, pues, pero la fórmula se usa cuando ya los datos, la pregunta de Javier, ¿verdad? Cuando los datos son demasiado grandes, ya voy a tener que utilizar fórmula, ¿verdad? Cuando ya tengo demasiado dato, ¿a qué hora los pongo así? Y yo voy anulando uno por uno para encontrar el cuartil 2, ¿verdad? Que es la mediana. No, ahí es en donde vamos a usar fórmulas. Pero cuando lo tenemos así, con datos pequeños, que esto es lo que quiero que hagan ustedes, porque ustedes tienen 10 datos, ¿ok? Aquí hay un dato más del que ustedes tienen. Ustedes tienen 10 datos. Entonces, luego de que los ordenan, le colocan su posición, ¿verdad? Para que sea visible. Y entonces, el primerito que tenemos que buscar va a ser el cuadril 2. Y como sabemos que el cuadril 2 equivale a la mediana, lo podemos hacer sacando la mediana. Entonces voy matando de aquí ya maté 3, ya maté 3, me quedan estos de en medio. Mato uno, mato uno, mato uno y mato el otro. Y entonces me va a quedar ubicado mi dato del centro. Ese dato del centro es la mediana o es el cuadril 2. Así encontramos el cuadril 2 con el ejercicio de la búsqueda de la mediana. Una vez tengo mi cuadril 2, ya me van a quedar entonces divididos exactamente en la misma cantidad de datos. Vean cuántos datos tenemos hacia la izquierda. Tenemos 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5. Y hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que yo encontré mi segundo cuadril con éxito. Eso lo pueden hacer siempre como para verificar, ¿verdad? La forma tradicional, como la forma que es como a mano. Verifico que me hayan quedado cabal igualitas. Las cantidades de un lado quedarán del otro lado. Y este es mi cuadril 2. Y entonces, ¿cómo le hago para encontrar los cuadriles 1 y 3? De la misma manera en el que hice esto, solo que ahora es como que hubiera sacado 2 grupos de datos. Entonces, agarro esta mitad izquierda y hago lo mismo. Chun, 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 chun. Y me va a quedar un dato de en medio. Me voy hacia mi otro grupo de datos, chun, 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 y me va a quedar el dato de en medio. Y facilísimo, encontré ya mi cuadril 1, mi cuadril 3. ¿En qué? Entonces, ¿cómo lo coloco? El cuadril 1 está en la posición 3. El cuadril 2 está en la posición 6 y el cuadril 3 está en la posición 9. Para eso sirve la medida de posición. Porque cuando yo lo hago, ahorita lo estamos haciendo a mano, es para entender cómo funciona. Cuando yo lo hago con una fórmula y tengo 3.500 datos, y yo quiero saber cuál es el 25% de esos datos, en qué posición está, yo hago la fórmula y me va a salir el numerito. Y me va a decir la posición 48. Entonces yo ya me voy a mis datos en mi base y la posición 48 encontré cuál es mi 25%. Este es mi punto de 25%. ¿Para qué sirve esto, chicos? Esto nos sirve para poder decir que, por ejemplo, el 25% de los encuestados se encuentran por debajo de los 15 años, que tienen 15 o menos años. Puedo decir que el 50% de las personas están alrededor de los 16 años. Y que el 75% de las personas tienen más de 17 años. Para eso sirve, para poder inferir y decir cosas a partir de los datos, ¿verdad? Cómo está la gente organizada según los datos, ¿vale? Bien. Y entonces vamos con fórmula, ¿sí? Realmente, cuando tenemos datos poquitos, chicos, yo les diría que no vale la pena a utilizar la fórmula porque uno primero se muere recordándose cómo se usa la fórmula y realmente la mejor manera es hacerlo de esta forma manual cuando tenemos así como lo que ustedes tienen que hacer ahorita, que son 10 datos. Pero yo les voy a enseñar la fórmula porque pues quiero que la practiquen también y entonces en alguna pregunta del examen puede decir saque el tercer cuadril de estos datos utilizando la fórmula, ¿verdad?
Entonces, ¿para qué? Para que practiquen, ¿verdad? Pero vean que aquí tenemos un detalle importante, mucha. Va a depender si mi cantidad de datos, n, es una cantidad de datos par o una cantidad de datos impar, ¿sí? Entonces va a variar por algo. Si la cantidad de datos es par, mi fórmula va a ser el cuadril es igual a el cuadril que quiero buscar, ¿verdad? Por el número de datos dividido 4. Esto si los datos son par, ¿sí? Vean, aquí tenemos el chivo. K es el cuadril deseado. O sea, yo aquí voy a poner 1, 1, si estoy buscando el primer cuadril. Yo aquí voy a poner 2, 2, si estoy buscando el segundo cuadril. Yo aquí voy a poner 3, 3, si estoy buscando el tercer cuadril. Multiplicado por el número de datos. Y eso dividido 4. Siempre 4. ¿Por qué? Porque son cuadriles. ¿Sí? Ahora. Porque son cuartiles, perdón, digo cuadriles, ¿verdad? Como que fuera tengo hambre, mucha, que era un cuadril de pollo. Cuando es par, necesito que no se vayan a perder con eso, ¿sí? Par, impar, ¿sí? Entonces, en el impar, cuando tenemos una cantidad de datos impar, vamos a hacer, mírenla, fíjense, compárenlas, es la mismísima fórmula. La única diferencia es que le voy a sumar 1 a mis datos. A mi cantidad de datos. Es lo mismo. Si estoy buscando el cuadril 2, pondría el cuadril 2 es igual a 2 por la cantidad de datos. ¿Cuántos datos teníamos? 11 más 1 dividido 4. ¿Por qué aquí? Porque es impar. 11 es un número impar. Entonces tengo que usar esta fórmula. Ustedes, chicos, para sacar con fórmula los cuadriles de sus datos de su encuesta, van a tener que usar esta fórmula, la primera o la segunda. La segunda. La primera. La primera. La primera. La primera. Claro, la primera, porque ustedes tienen 10 y 10 es un número par, entonces ustedes tienen que usar esta. No vayan a usar esta porque si no les va a dar otro dato. Y ahí sí, malo. Solo si hubieran tenido, por ejemplo, algunos de sus compañeros, incluso, ¿me recuerdan que Gerardo había conseguido 40? 40 igual, Gerardo va a tener que usar la misma, 40 es par. Y Carlos creo que había hecho que tenía 22, es par. Pero si alguien se fuera a animar a sacar un 37, pues tiene que usar esta. ¿Sí? Yo tengo 11 encuestados. Usted manda, mi corazón. ¿Se quiere animar a sacarlo impar? Entonces vas a tener que usar esta fórmula, ¿verdad? O si quieres, si no, lo que les había dicho, ¿verdad? De esos 11 que tienen, solo escojan 10. Para que se queden dentro de 10 y no nos compliquemos ahorita. Porque lo que realmente necesito es que se vuelvan duchos y que lo hagan así como muy fácil, ¿verdad? Y yo sé que parece fácil, pero van a ver cuando está uno realmente ya haciéndolo. Cuando uno lo entiende teóricamente, dice, pues sí, va, qué fácil. Pero cuando uno ya lo está haciendo, a veces uno se queda como, espérate, ¿cómo era? Eso es lo que pasa. Disculpe, y Dime. el cuartil deseado es en este caso el que usted nos va a pedir. Por ejemplo, exacto, exacto. Lo que tú como investigador querrás buscar, ay Dios mío, necesito saber cuánto es el 75% de los datos. Entonces, ¿qué cuartil tengo que buscar? El tercero. École, ahí estás. Exacto, depende, ¿verdad? Y así, y ojo que así les voy a poner también, ¿verdad? Dentro de las preguntas. Pepito Pérez, dentro de su investigación, necesita encontrar el 25% de la posición del 25% de sus datos. ¿Qué cuartil tiene Pepito que encontrar? ¿Ya? Esa podría ser. Primero. Así es. Fácil. Pero fácil si yo lo entendí. Si no me quedo, ¿qué? Si no lo entendí, ¿cuartil qué? Claro, ¿verdad? Entonces, el cuartil deseado es el que yo vaya a buscar. Como tú dices, en el examen yo te pido determinado cuartil, tú vas a poner en el cuartil, el cuartil que sea 1, 3 o 2. Entonces, veamos. Aquí tenemos nuestra fórmula base, ¿verdad? Y aquí me están pidiendo el cuartil 3. Eso quiere decir que mi K va a ser igual a 3. Entonces, ya la coloco aquí. Vean, mi cuartil 3, mi tercer cuartil, y mi fórmula se transforma en esto. 3 por 11 más 1. ¿Por qué estoy usando esta fórmula? Porque tengo 11 datos. ¿Se recuerdan? Mi ejemplo original eran 11 datos. 11 datos. Entonces, ¿qué va a dar? Háganlo ustedes. Háganlo ustedes. Hagan la fórmula.
para ver si le sale, ¿sí? Ojo con el orden de operaciones. ¿Qué hago primero, chicos? Paréntesis, según la ley de matemática. Así es. Entonces, cuidado con eso. No se vayan a perder con esa parte que ese sí es de primaria, ¿verdad? 11 más 1, 12. Entonces, multiplico 3 por 12 y mi resultado lo divido 4. Denle, pues. ¿Les da la posición? 9. Nice. Exacto. Eso quiere decir que mi tercer cuartil está en la posición 9. Entonces ya me voy a mis datos. Y entonces, ay caray, miren cómo lo puse donde no era. Ah, ya me recordé por qué está esto así. Ah, no, es que este es el otro ejemplo. Aquí está. Vean. Teníamos 11 datos. Busco la posición. Mi tercer cuartil. Entonces, mi 75% es 17. Me va a ayudar a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos a mano. ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden decidir si hacerlo a mano, si utilizar la fórmula. ¿No? Bien, entonces aquí les ponía el que va a ser ejemplo suyo, porque entonces aquí ya va a cambiar y va a aparecer lo que les había dicho de qué sucede cuando nosotros tenemos dos, y esto va a pasar en los pares. Cuando tengamos una cantidad de datos pares como lo que les va a tocar a ustedes, que son 10, cuando busquen el cuartil 2, les van a aparecer dos datos. Saquen la media así a mano como lo hicimos, mírenlo. Anulo este, anulo este, anulo este, anulo este. 1, 2, 3, 4. Y ya llegué al centro. Y me quedaron 2. Entonces, ¿cuál es? ¿17 o 18? Cualquiera de los dos es correcto, realmente, ¿sí? Pero lo más correcto es el que está en medio de los dos. Entonces saco mi media, ¿verdad? 17 más 18 dividido 2, 17.5. Y este 17.5 va a ser mi cuadril 2. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos, verdad? Fácil, si yo imagino, ¿verdad? Para poder sacar ya los otros datos, no se complica porque yo sí voy a tomar esto como el total. Y este va a ser mi punto de división. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya lo divido, ¿verdad? Vean cómo aquí sí se complicó. Porque entonces tengo pares. ¿Cuál es de verdad, mi cuartil si yo tengo pares? Sigo siguiendo con pares, ¿verdad? Entonces ya, ¿cómo sé? Miran, aquí no tengo la misma cantidad de datos de los dos lados. Aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Por eso, encontrar el mero cuartil 2, nos ayuda un montón. Porque entonces yo voy a poder hacer como una división imaginaria, por decirlo de alguna forma, aquí en el medio, ¿sí? Y de esa división imaginaria del medio, ya me quedan 5 de un lado y 5 del otro, ¿sí? Pero eso es porque yo logré hacer bien mi cuartil 2. 5 de un lado y 5 del otro. Con el cuartil 2 bien hecho, ahora sí puedo, anulo, 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 y yo sé que este es mi cuartil 3. Anulo, 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 cuadril 1. ¿Sí? Pero la clave, recuérdenlo, para sacar los cuartiles va a ser siempre el cuartil 2, ¿ok? Cabal, Daniel. Así ese Daniel le repila, ¿verdad? Súper. Bueno. Bien, entonces tenemos, ¿verdad? Esa es una forma como de hacerlo a mano y luego vamos a tener la de la fórmula, ¿verdad? Fácil. ¿Qué quiero? ¿Qué me están pidiendo? El primer cuartil, K es igual a 1. Entonces, ¿qué fórmula tengo que usar? Aquí tengo que usar la fórmula básica. No voy a necesitar como separar esto, ¿sí? 1, fácil, ¿verdad? 1 por 10, 10 dividido 4 y me va a quedar, y aquí están los dos, ¿verdad? ¿Cómo sería si yo quiero el 3, verdad? 3 por 10 dividido 4, 7.5. Y me van a quedar estos puntos 5 para poder encontrarlos. Bueno, y eso ya estamos. Para poder encontrar los cuartiles cuando tenemos cantidad par o impar. Bueno, mis corazones lindos, estamos. Vamos a quedarnos ahí en cuartiles y ya estamos en tiempo. ¡Híjoles, madres! Ni siquiera me di cuenta, ya nos pasamos.
Y entonces ahí tenemos, es un tema sencillo, si se dan cuenta. Lo que hay que hacer es como repasarlo y pues tener como la formulita en la mano, por si acaso fueran datos de muy, muy grandes, y pues y repasar. Pilas, 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 porque tenemos examen el lunes.